Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos al último día de la segunda semana de la Pascua. Es sábado 22 de abril y fíjese que hoy es un día especial para la humanidad porque es el Día Mundial de la Tierra. Y dichosos y dichosas quienes disfrutan de su conciencia tranquila por no haberle hecho daño a la tierra. Al contrario, dichosos y dichosas aquellas personas que donde viven han y están dejando mejor la tierra de como la encontraron. Un abrazo para esa gente que piensa en la madre tierra, como la cultura indígena guatemalteca, que antes de introducir el chuzo, el huizute, para sembrar una semilla, le piden permiso a la tierra. Perdón, porque te voy a herir, pero necesito comer, y esa expresión es más que maravillosa. Quiero decirles que en la primera parte de hoy vamos a ver a un monseñor, ya no el monseñor periodista. Hasta ayer es el monseñor periodista. Hoy vamos a ver al monseñor pastor, al monseñor arzobispo, pero verdad, ese señor arzobispo que con toda la fuerza de la vida, vamos a ver nosotros a un monseñor que de verdad sufre por su pueblo, pero claro, tiene que hacer el análisis de lo que está pasando. Y por esto, cuando yo les explicaba hace unas semanas de que Monseñor Romero es un verdadero profeta de Dios, y dije que el profeta de Dios es un verdadero analista, analiza la realidad, y analizar significa separar en sus partes y hablar de todas las partes, no lo común y corriente de los opinólogos, politólogos, etcétera, que desarman la realidad, pero solo hablan de esta y de esta realidad. No hablan de toda la realidad. Ayer vimos como pensamiento los dos tópicos finales de esta realmente nota de prensa, les decía yo, una verdadera nota de prensa para los que son periodistas. Pero ahora vamos a ver el juicio pastoral. Monseñor dice: sobre estos hechos quiero formular mi juicio de carácter pastoral. Ahora vamos a escuchar en este segmento al monseñor pastor, al monseñor profeta, al monseñor teólogo, etc. Escogí como frase para hoy la siguiente: como pastor y como ciudadano salvadoreño, me apena profundamente el que se siga masacrando el sector organizado de nuestro pueblo solo por el hecho de salir ordenadamente a la calle para pedir justicia y libertad. Estoy seguro que tanta sangre derramada y tanto dolor causado a los familiares de tantas víctimas no será en vano. Es sangre y dolor que regará y fecundará nuevas y cada vez más numerosas semillas de salvadoreños que tomarán conciencia de la responsabilidad que tienen de construir una sociedad más justa y hermana y humana, y que fructificará en la realización de las reformas estructurales audaces, urgentes y radicales que necesita nuestra patria. Esta es la frase. Lástima que no tenemos el audio completo, porque lo que sigue es maravilloso, pero no lo pongo como frase porque no tenemos la voz de Monseñor. Dice: el grito de liberación de este pueblo es un clamor que sube hasta Dios y que ya nada ni nadie la puede detener. Pero no tenemos el audio, qué lástima. Vamos a escuchar exactamente solamente la frase, porque no tenemos ese audio de Monseñor en ese grito, y que después, lógicamente, el 23 de marzo nos lo va a regalar en su última homilía en catedral. Oigamos a Monseñor. Sobre estos hechos quiero formular mi juicio de carácter pastoral. Ante estos hechos tan dolorosos y ante los demás hechos trágicos de esta semana, manchada de tanta violencia,
Algunos de los casos los acabo de mencionar. Quiero, en primer lugar, dirigirme a todos, sin excepción, los familiares de las víctimas y a los que resultaron heridos o golpeados, para comunicarles la palabra de esperanza del Evangelio y la solidaridad pastoral y la oración de nuestra Iglesia. Como pastor y como ciudadano salvadoreño, me apena profundamente el que sigan masacrando el sector organizado de nuestro pueblo solo por el hecho de salir ordenadamente a la calle para pedir justicia y libertad. Estoy seguro que tanta sangre derramada y tanto dolor causado a los familiares de tantas víctimas no serán en vano. Es sangre y dolor que regará y fecundará nuevas y cada vez más numerosas semillas de salvadoreños que tomarán conciencia de la responsabilidad que tienen de construir una sociedad más justa y humana, y que fructificará en la realización de las reformas estructurales audaces, urgentes y radicales que necesita nuestra patria. Con tal que sea, con sincero amor al pueblo y en busca de una verdadera liberación, debemos considerarlos siempre presentes entre nosotros, no solo porque se mantienen en el recuerdo de los que continúan sus luchas, sino también porque la trascendencia de nuestra fe nos enseña que con la destrucción del cuerpo no termina la vida humana. Sino que esperamos que por la misericordia divina es tras la muerte cuando los hombres alcanzaremos la liberación plena y absoluta. Las liberaciones temporales siempre tendrán que ser imperfectas y transitorias, y solo tienen validez y vale la pena luchar por ellas en cuanto reflejan en la tierra la justicia del reino de Dios. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Después de haber escuchado vamos escuchando a nuestro Monseñor, ya no como periodista, ya no como el reportero. Monseñor Romero recibía por eso ese título de la voz de los sin voz. Yo solo soy la voz del que no tiene voz. Pero es interesante saber que Monseñor Romero tiene más que ser un periodista. Lo que estamos escuchando ahora ya le da la categoría de lo que hemos dicho nosotros aquí, que el Vaticano todavía nos debe ese título. Nos debe todavía. Nos debe el título de doctor de la Iglesia, porque Monseñor Romero ciertamente dejó una enseñanza para la historia y para la Iglesia, y esos son los doctores de la Iglesia. Pero también nos debe el título de profeta de Dios, porque el profeta de Dios es el que analiza, el que separa las partes, el que distribuye una realidad en varias partes y analiza todas las partes. No como algunos opinólogos, analistas, politólogos que sí tienen la capacidad de describir la realidad, de desarmarla, sí, pero se quedan hablando de esto. Esos no son analistas. Esos son asalariados de alguna parte, de alguna revista, de alguna empresa, de alguna universidad. Se quedan solamente con este pedacito. Esos no son analistas y lógicamente no van a ser profetas de Dios. Cuando Monseñor da un análisis es porque él es un profeta de Dios. Está hablando en nombre de Dios. ¿Qué diría Dios ante esta masacre? Y lo está diciendo. Bueno, hoy nosotros tenemos un Monseñor que ciertamente nos está dando cátedra de cómo se hace profecía, cómo se hace profetismo. Vamos a continuar estudiando a Monseñor. Quiero recordarles que esta es una de las cosas que Monseñor más lamentaba.
porque la prensa, los medios de comunicación social de aquel entonces, llegaban con las cámaras a ver qué capturaban, a ver qué decía Monseñor. Y así, solo llegaban al pedacito donde él hablaba. No es así. Monseñor soñaba con que la prensa comprendiera todo, que se quedara toda la Eucaristía, que comprendía el misterio, que si se podía poner de rodillas cuando Monseñor Romero levantaba la copa con el vino y la hostia y podía decir, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero bueno, todavía no hemos avanzado en eso, porque igual la prensa de hoy llega con sus cámaras y cuando ya tienen lo que quieren, enrollan las cosas y se van. Así sucede hoy. No hemos crecido en eso. Vamos a las lecturas de hoy, porque fíjese que ya la iglesia nos presenta a un grupo de apóstoles ya consolidados y empieza el tema de la organización. Hechos 6, del 1 al 7, dice lo siguiente. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los 12 convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esa tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecían mucho el número de discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay una discusión, creo yo, al menos informalmente, de cuándo fue que nació la iglesia. ¿Realmente la fundó Jesús? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? ¿De qué manera? Otros dicen que la fundó Pablo. ¿En qué circunstancias? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Yo creo, y les he hecho esa propuesta a ustedes, que lo que Jesús fundó, o lo que se originó en el tiempo de Jesús, fue el movimiento de Jesús, un movimiento. Un grupo, hemos dicho, de 3 círculos concéntricos. Al decir concéntrico significa que Jesús es el centro. Y allí está Jesús y los 12, primer círculo. Jesús y los 12 más algunos hombres y varias mujeres, segundo círculo. Y el tercer círculo, siempre como Jesús como centro, es la muchedumbre que lo seguía. Estos que se van acercando a Jesús porque han visto los milagros, porque sueñan que Él es el Mesías y andan con Él. Esto es lo que fundó Jesús. Después, seguramente ya sin Jesús presente, nació la iglesia. Esta es mi propuesta. No es la versión oficial. Por eso les digo que algunas propuestas informales, una es la mía. Creo que después que Jesús ya no está, puede haber surgido la iglesia cuando vino el Espíritu Santo, que es Hechos 2. ¿Es posible? Cuando Pedro toma la palabra, etcétera. Esta es una opción. Y yo mantengo la otra, que es de Hechos 13, cuando se convoca al primer sínodo, el sínodo de Jerusalén. Pero esta es mi propuesta, porque ahí se consolidó todas las dependencias de donde vinieran y ahí tomaron decisiones. Pero lo que estamos estudiando hoy es el momento en que los 12 vuelven a estar completos. Judas se ahorcó y dijeron: bueno, necesitamos un número 12. Escojamos. Y escogieron, decía ahí el texto, echan suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Matías es el sustituto de Judas. Pues aquí están los 12. Pero los 12 están ocupados en la divulgación de la palabra. Están diciendo: Cristo resucitó.
según los discursos de Pedro, y ya vendrán los discursos de Felipe y otros, y les reclaman: nuestras viudas no están atendidas, los de habla griega. Los 12 dicen: no podemos atender la administración, nombren 7 ustedes y que ellos se encarguen. Escogieron a los 7 y empieza a ver, por lo menos aquí hay ya 2 grupos: el grupo de los 12 y el grupo de los 7 primeros diáconos. Ya se están definiendo las funciones. Nosotros nos dedicamos a la predicación y a la oración, los demás que hagan el servicio. Y esta es la diaconía. La diaconía, ya surge un área, una dimensión de la iglesia que está llamada a servir. Pero otros se reservan, los 12 se reservan la predicación y la oración. Muy bien, así avanza. Ya vamos a ver más adelante qué pasa con uno de ellos, de estos 7 diáconos, con Esteban concretamente. El evangelio de hoy tiene paralelos, es Juan, pero tiene paralelos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de esos paralelos. Juan capítulo 6, del 16 al 21, dice lo siguiente: al atardecer, los discípulos bajaron hasta el lago, subieron a la barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaúm. Había oscurecido y Jesús no los había alcanzado aún. Soplaba un viento fuerte y el lago se encrespaba. Cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros, ven a Jesús que se acerca al barco caminando sobre el agua y se asustan. Él les dice: soy yo, no teman. Quisieron subirlo a bordo y enseguida la barca tocó tierra en el lugar al que se dirigían. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quiero que vean lo parco que es Juan. Ya vamos a volver a hablar de Juan, solo quiero que vean lo parco. Al atardecer los discípulos bajaron hasta el lago, se subieron a la barca, como quien dice: hay que nos alcance Jesús, como si Jesús siempre caminaba sobre el agua, porque hay que nos alcance Jesús. Caminan 5 o 6 kilómetros remando. Hay que nos alcance Jesús. Es parco el relato. Vamos al original, que es el de Marcos, capítulo 6. Fíjese cómo lo presenta Marcos. Este es el texto original. De ahí aprendió Mateo y aprendió Juan. 45 al 52 dice: enseguida obligó a sus discípulos a que se embarcaran y lo precedieran a la otra orilla, a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de esto subió al monte a orar. Anochecía y la barca estaba en medio del lago y él a solas en la costa. Viéndolos fatigados de remar porque tenían viento contrario hacia la madrugada, se acercó a ellos caminando sobre el agua, intentando adelantarlos. Al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él inmediatamente les habló y les dijo: ánimo, soy yo, no teman. Él subió a la barca con ellos y el viento cesó. Ellos estaban absolutamente pasmados, ya que no habían entendido de lo de los panes, pues tenían la mente cerrada. Este es Marcos. Marcos tiene detalles. Ya vamos a leer a Mateo. Mateo tiene más detalles. Vamos a ver por lo menos 5 partes de esta pericopa de Marcos. Primero, ellos empiezan a remar. Jesús les dice: váyanse, ahí los alcanzo, como si Jesús fuera común que caminar por el agua. Fíjese que en Juan van a Cafarnaúm, aquí dice que van a Betsaida. Bueno, primero. Segundo aspecto, Jesús se queda en la barca y los mira, los vio fatigados. Eso Marcos tiene que poner a un Jesús demasiado con buena vista, porque si son 5 o 6 kilómetros, como dice Juan, a 5 o 6 kilómetros ya no se alcanza a ver, pero Marcos lo presenta como que Jesús, donde está del monte, alcanza a ver que el grupo va remando y van cansados porque el viento es contrario. Segundo aspecto, no es fácil. Tercer aspecto, Jesús camina sobre el agua. Ellos se asustan. Él les dice: no teman, soy yo. Pero quiero que le ponga atención, porque Jesús camina
pero intentando adelantarlos, como que Jesús no tenía la intención de subirse a la barca. Pero como se asustaron, entonces Jesús subió a la barca. Ese detalle no es muy fácil de comprender, sobre todo con Marcos. El cuarto aspecto es que cuando Jesús sube a la barca, el agua se calmó. Y la última parte, que es la más delicada, según la intencionalidad de Marcos, ellos estaban absolutamente pasmados, ya que no habían entendido lo de los panes, pues tenían la mente cerrada. Marcos le gusta presentar a los apóstoles como gente que no entiende absolutamente nada. Marcos presenta a los apóstoles que no comprendieron que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios solo lo reconoció Dios al inicio. Este es mi Hijo cuando se bautiza, el amado, escúchenlo. Y el centurión. Solo Dios, Padre, y el centurión reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Mateo es más pintoresco. El relato de Mateo es más pintoresco. No me va a dar tiempo de leerlo, solo quiero decirles que aquí está el relato de Pedro. Si eres tú, mándame que camine yo sobre... Sí, ven, le dice Jesús. Y se hunde Pedro. Jesús lo toma de la mano, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, Mateo tiene la intención de presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Y si quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés, entonces Jesús tiene que delegar en alguien, y será en Pedro, cuando él ya no esté, como hizo Moisés con Aarón. Aarón, ahora te va a tocar encargarte de todo vos. Pero este Pedro es un cobarde, no tiene mucha fe. Eso es lo que quiere presentar Jesús Mateo en este caso de la travesía. Como estamos en el contexto del discurso del pan, acaba de multiplicar los panes en Juan. Jesús hoy terminó su trabajo. Jesús, en los otros textos, Mateo y Marcos, Jesús se retira a la montaña a orar. En Juan no. En Juan solo le dice, los discípulos se adelantan, dejan a Jesús a la orilla. En los otros dos es Jesús el que les dice, váyanse. En Juan no. En Juan, Jesús no les dice, váyanse. Ellos lo dejan. Jesús los alcanza. Y cuando ya iba a subirse, la barca tocó tierra. No hubo necesidad de subirse a la barca, como en los otros dos casos. En Mateo y en Marcos, como son sinópticos, se pueden comparar entre ellos. Ellos tienen un elemento común. La teoría, la explicación, la exégesis más práctica de esta travesía en el lago es que la iglesia iba caminando sin Jesús. Se equivoca la iglesia si quiere caminar sin Jesús. Eso dicen los sinópticos. Tienen que invitar a Jesús a la barca, porque cuando Jesús sube a la barca, el agua se calma. Es que en los sinópticos describe el terrible acontecimiento de la persecución. Y en la persecución, si no tienen en cuenta a Jesús, van a fracasar. Se van a hundir como Pedro. Pero si toman en cuenta a Jesús, no importa que los maten. Este es el relato. Por eso se escribió en Mateo y en Marcos esa travesía del lago. En Juan, la intención es otra. En Juan, lo que está demostrándose es, les estoy demostrando que soy yo. No teman, soy yo. Soy el Hijo de Dios, soy el Cordero, soy yo. Y por eso cuando la barca toca tierra, ahí se acabó la escena. Pedro no caminó sobre el agua, Jesús no lo vio de lejos, no. Solo Jesús le dice, soy yo, no teman. Es lo mismo que le dice a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que creer en mí. Yo soy. Y ese yo soy va a acompañar a Jesús en todo el Evangelio de Juan. La intencionalidad es distinta.
No es lo mismo una intencionalidad para un evangelio que para otro evangelio. Son completamente distintos. En este caso, Juan lo que está dejando sentado es que es Él. El lunes vamos a continuar estudiando a este San Juan, que tiene muchas enseñanzas que darnos. Bendiciones para todos y para todas.